Amados hermanos y amigos, que el Señor los bendiga inmensamente. Muchas gracias de veras por estar con nosotros. Este día vamos a ver el capítulo número 17. Vamos a estar hablando bastante de historia, de la historia romana. Y espero hayan realizado la tarea que les dejé sobre averiguar qué ciudad es la que está montada en 7 colinas. Porque vamos a estar hablando de eso en este día. Así es que vamos a tocar varios temas porque es necesario reforzar y en algunos casos poner eh, en evidencia ciertas cosas que es necesario saber para poder seguir adelante. Así es que vamos a ver primeramente pues los primeros 2 versículos de este capítulo 17 y luego vamos a continuar con el resto. Así es que, pues, espero que les guste, que lo disfruten y que el Señor, pues, siga bendiciendo su vida con esas promesas tan hermosas donde dice, pues, que cuando se estudia la profecía se tiene bendición. Amén. Dice entonces Apocalipsis en el capítulo 17, versículos 1 y 2. Dice el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Los moradores de la tierra se han embriagado, dice, con el vino de su fornicación. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pido, Padre mío, que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que me lleve y me guíe, Señor, para poder predicar este sermón. Te pido, Padre mío, que quede todo claro, Señor, en los corazones de los oyentes. Y te pido también, Señor, que podamos meditar, meditar realmente si estamos acercándonos a ti o si estamos, Señor, únicamente haciendo cosas que no son de tu voluntad. Te pido que haya meditación en esta palabra. Guíanos y que tu Espíritu Santo sea el que ponga, Señor, las palabras en mis labios. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, los 7 ángeles conocían el plan de las 7 copas, el plan de Dios. Entonces, estamos pues conocedores. Ellos conocían absolutamente qué es lo que iba a suceder y cómo iba a suceder. Y el ángel pues, o sea, en este momento está todavía hablando con Juan. Juan es el que está escuchando y le dice que le iba a mostrar, dice, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, dice, la que está sentada sobre muchas aguas, ¿verdad? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Bueno, entonces, Juan me imagino que está impaciente por saber todos esos datos porque, pues, o sea, es interesante el hecho. Así es que la gran ramera no puede ser Babilonia. Babilonia fue destruida en el año 539 antes de Cristo.
antes de Cristo, ¿verdad? Y por Ciro, y él era del ejército medo-persa. Entonces es necesario pues que eliminemos Babilonia como la gran ramera, ¿verdad? Juan escribió su visión del Apocalipsis en el año 95 después de Cristo. Entonces, eso nos da un tiempo entre el año 500 y algo, 539 y el año 95. Entonces, Juan escribió la visión del Apocalipsis en ese año, Así es que el pueblo de Dios siempre ha sido Israel, nunca Roma. Así es que eso tengámoslo claro, porque inclusive pues allá en Juan 1:11 nos dice pues a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces eso es hablando exactamente del pueblo de Israel. No puede haber pues forma en la cual Roma, es cierto que eran el imperio del momento cuando cuando pues, o sea, se volvieron emperadores de casi que la mitad del mundo, pero no tenían atribuciones para darse esas libertades. Entonces, vemos pues que el pueblo de Dios siempre ha sido Israel, nunca Roma. Así es que Roma se atribuyó funciones que no le corresponden. Por ejemplo, el emperador era también el papa y era el que gobernaba todas las cuestiones religiosas. Y ahí tenemos a, a Voltaire, que escribió que vamos a estar hablando de Constantino. Él no era cristiano. ¿Y cómo se iba a estar gobernando pues una iglesia desde el punto de vista de emperador y también pues encargado de la religión? No, vea. Así es que, pero vamos a estar hablando de todo eso. Por lo tanto, pues, esa es la forma en que ellos establecieron eh, su dominio en todas las funciones, ¿verdad? Así que, pero se atribuyeron muchas funciones que no les corresponden. Constantino, es del que vamos a estar hablando, hizo algo bueno, que fue detener la persecución de los cristianos en el año 313. Sin embargo, él fue el que aprobó también el hecho de que se adoraran un montón de imágenes que tampoco era lo aconsejable en el caso de el cristianismo, ¿verdad? O sea, él no quería tener problemas con los países y las regiones en las cuales Roma estaba dominando. Y entonces lo que hicieron fue agarrar un montón se puede decir, de imágenes de todas partes y las metieron en todo el grupo para no tener problemas con esa gente. Entonces, esa fue la forma en que manejaron eh, todo en una forma política, no realmente en una forma religiosa, en una forma cristiana, sino que eso, ¿no? Y entonces vinieron los reyes y la infidelidad de los reyes, pues, los llevó a negociar, pues, con el Vaticano, que es la autoridad que quedó después de que se separó lo que era el emperador de la autoridad religiosa. Así es que,
pues se autorizaron, ¿ve?, a ciertas cosas que no corresponden. Por ejemplo, se autonombraron pues la única autoridad para interpretar la Biblia. No, el Espíritu Santo es la única autoridad que nos puede interpretar la Biblia. Y y ya vamos a leer un versículo donde dice, allá en 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, dice, la verdad, lo que es verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, esta es la forma en que el Señor nos lleva y transforma nuestras vidas. No hay otra. Entonces, hay versículos que no requieren una gran ciencia para poder interpretarlos. La Biblia es bien clara, es bien clara. El que no lo entiende, pues es porque realmente no tiene al Espíritu Santo en su corazón. Pero Él es el que nos guía por el camino de la verdad y para conocer la voluntad de Dios. Entonces ellos se autonombraron, ¿verdad?, la única autoridad para interpretar la Biblia. Erróneo. ¿Por qué, verdad? Porque estamos hablando de ciertas cosas que están dentro de la iglesia católica que no están en la Biblia. Entonces, también de otras iglesias, pues, que no están en la Biblia. Así es que, por ejemplo, el purgatorio no existe en la Biblia, no está. No sé de dónde lo han sacado, pero no existe. Bueno, entonces ya vimos que Timoteo nos hace ver pues que a través de la Biblia nosotros llegamos al conocimiento de lo que es la voluntad de Dios y transformar nuestra vida. El Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento para interpretarla. Bueno, vamos a ver qué dice el versículo número 3 y el número 4. Dice: y me llevó en el Espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y en la frente un nombre escrito, un misterio. Dice así: Babilonia, la grande, dice, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, entonces vemos cómo ese nombre estaba escrito. Como les digo, no puede ser Babilonia porque Babilonia había sido destruida ya en el año 539. Entonces, la bestia escarlata, pues, o sea, está llena de nombres blasfemos. Eso quiere decir que no son
no son buenos, no son nada agradable, nada bueno. Entonces, vemos que las 7 cabezas y los 10 cuernos, pues, y vestida de púrpura y escarlata. Ya ustedes, pues, ya podrán poner eh, su imaginación y lo que se recuerdan, pues, de, de todo lo que los que visten púrpura y escarlata, ¿no? Entonces, el cáliz lleno de de abominables, ¿verdad? De abominables e inmundicias. Entonces, la iglesia cristiana pues no usa cáliz. La iglesia cristiana pues, o sea, eh, nosotros damos directamente el pan y en unas copitas pequeñas pues el vino, pero no se usa pues el cáliz. Así es que es diferente. Madre de todas las rameras de la tierra, dice, y de las abominaciones de la tierra. Pues la verdad que vemos cómo esta mujer está montada sobre esta bestia, ¿no? Sobre esta bestia. Entonces, esa es la mujer montada sobre el anticristo. Montada sobre el anticristo. Bueno, vamos a ver. Vi a una mujer, dice, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando vi, quedé asombrado, con gran asombro, dice. O sea que Juan quedó asombrado y no fue así un asombro normal, sino que fue bastante grande. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual, dice, tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Bueno, Juan se asombró, pues, o sea, enormemente de ver cómo la mujer estaba ebria y con la sangre de los santos, con la sangre de los santos, de los misioneros y de toda esa gente que anda predicando el evangelio. Sin embargo, pues, o sea, es interesante el hecho de que, pues, ahí estaba y ahí está, ¿no? Ya. Y le dice, yo te contaré el misterio de la mujer y de la bestia. O sea, el ángel está dispuesto a contarle a, a Juan el misterio ese. Y aquí viene la historia. La bestia dice que has visto, en el versículo 8, la bestia que has visto era y no es y está para subir, dice, del abismo e ir a perdición. Los moradores de la tierra, aquellos, dice, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no será. Bueno, no es y no será. La bestia, como les decía, es el anticristo. Y sobre la bestia está la mujer esta, que viene a representar un engaño para todo el mundo, para todo el mundo. Así es que recuerde pues que la bestia es el anticristo y,
y que Satanás pues es el dragón, téngalo presente. Cada vez que se mencione el dragón, pues está hablando de Satanás, directamente de Satanás, y la bestia pues es el anticristo. Así es que no están, los que no están escritos, dice, en el libro de la vida, ¿verdad? O sea, esos son la gente que no es salva, la gente que no son salvos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, Él nos registra en el libro de la vida. Entonces ya quedamos registrados con un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque el mismo nombre que tenemos no va a ser el mismo allá en el cielo. Así es que, pues, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Esto dice el versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Bueno, espero hayan hecho la tarea de buscar la ciudad que está montada sobre 7 montes, porque ahí tienen la respuesta ustedes. Roma es la ciudad de los 7 montes. eh, y yo les di hasta los nombres de los 7 montes en un servicio anterior. Así es que, bueno, en el versículo 10 nos dice, y son 7 reyes, dice, 5 ya han caído, uno es, y otro, dice, aún no ha venido. Y cuando venga, dice, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también, dice, el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. O sea, la bestia pues es el octavo, pero va directamente a la perdición. Los 7, estos, todavía no ha llegado el séptimo, pero la bestia es el octavo y va a, a gobernar, se puede decir, inclusive, aunque ellos hayan sido nombrados, todos estos van y ya lo vamos a ver despacio, todos ellos van a darle prioridad a los deseos y a los planes de la bestia. Así es que la bestia dijimos pues que es el anticristo y gobernará solo unos 7 años. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a durar la gran tribulación, 7 años. Bueno, dice el versículo 12, los 10 cuernos que has visto, dice, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Bueno, aquí hay bastante de qué hablar, porque estamos viendo pues que existe un nuevo orden mundial que tendrá los gobiernos del mundo. Entonces se van a dividir en 10 áreas, en 10 zonas. Y estos gobernadores pues van a ser pues adoradores de la bestia y van a darle pues todo el reporte y toda la autoridad a él para que haga y deshaga. Entonces
vemos pues que el nuevo orden mundial, esa es la finalidad. Ahí andan velando y dicen que por la justicia del mundo y porque se acabe pues la injusticia y un montón de cosas que aparentemente se ven bonitas, ¿no? Pero realmente la finalidad es otra. Así es que ese es el nuevo orden mundial. Y pues el promotor de todo esto es nada menos que el Papa Francisco. Así es que téngalo muy en cuenta, póngale ojo a todas las actividades que ellos tienen y verá pues que todo esto tiene una finalidad que coincide con todo lo que acá está escrito en el Apocalipsis. Vamos a ver qué dice el versículo número 13. Dice, estos tienen un mismo propósito. Claro, claro, estos tienen un mismo propósito, dice. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Claro, la bestia los nombra, los pone, pero él sigue mandando. Ahora bien, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de los reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos, son llamados y elegidos fieles y fieles. Bueno, la, hay que recordar que al, al, a los 3 años y medio se rompe el pacto, se romperá el pacto con el anticristo. ¿Por qué? Porque él va a pretender ser adorado como Dios. Entonces ahí se rompe el pacto entre Israel y el anticristo y comienza la persecución de los israelitas. El, el anticristo se va y empieza a buscar ejércitos para poder combatir a, a los israelitas y así van a llegar pues hasta la última batalla, que es donde morirán todos ellos. Pero pelearán contra el Cordero, dice, y el Cordero los vencerá. O sea, nuestro Señor Jesucristo va a vencer, o sea, está programado, está hecho, está escrito, va a vencer en esa batalla y ahí se van a terminar todas estas gentes. Y esta será pues la batalla de Armagedón en el Valle de Megiddo. Ahí va a ser la batalla. Bueno, dice el versículo número 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera, dice, se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bueno, es interesante porque hay muchos que traducen directamente como que son sobre las aguas, ¿verdad? Es una isla. No, no, no. No, es pues pueblos, muchos de todas la- de todas las nacionalidades, se puede decir. eh, por eso es que le pone de muchas aguas. Y eso lo está explicando el ángel. Son naciones, dice, y lenguas, ¿verdad? Bueno, dice, y los 10 cuernos que viste, dice, en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán sola y desnuda y devorarán, dice, sus carnes.
y la quemarán con fuego. Bueno, al final, no me quiero adelantar mucho, pero sí, al final, pues, abandonarán a, al falso profeta, que es el que va a dirigir todo esto, toda la iglesia esta, que supuestamente pues va a, a reflejar la voluntad de Dios, ¿verdad? No. Entonces, ahí lo está diciendo, las aguas dice que has visto de donde la ramera dice se sienta, son pueblos, y los 10 cuernos pues que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Entonces, ahí vemos cómo entre ellos mismos va a haber cierta fricción. ¿Por qué? Vea? Porque a pesar de todo, a pesar de que el falso profeta esté en el puesto y haya sido nombrado por el anticristo, pues todavía va a profesar a nuestro Señor Jesucristo, y ese es el enemigo número uno de, de la bestia, ¿verdad? Así es que, pues, y lo quemarán con fuego. Eso lo vamos a ver más adelante, allá por el capítulo 19 y 20 de Apocalipsis. Entonces, las naciones inconversas, pues, y todas aborrecerán, dice, al falso profeta. Ese es el que va a estar al mando de, de la iglesia en ese momento, y simplemente lo van a utilizar para que reúna gente, les hable y les diga que todo está bajo control, pero definitivamente pues no va a ser ni, ni, ni profeta ni mucho menos, ¿verdad? Así es que es simplemente alguien que va a ser utilizado por el anticristo. El versículo número 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones al ejecutar, dice, el ejecutar lo que Él quiso, lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, dice, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer, dice, que has visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces ellos van a cumplir el plan que está escrito por Dios para estos tiempos. Así es que, pues, dice que porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, dice, ¿verdad? Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, hay que recordar que el plan de Dios tiene prioridad en la vida de todos nosotros. Así es que uno puede protestar, puede renegar, pero el plan de Dios se cumple. El plan de Dios se cumple. Así es que vemos pues cómo esta parte de acá nos está mostrando pues que inclusive hasta estas gentes, el anticristo y el falso profeta, todos estos pues cumplirán el, el plan de nuestro Dios,
de nuestro Dios. El plan de Dios se cumplirá pues a cabalidad, así como se ha cumplido en lo absoluto todavía, y lo hemos visto. Allá en Mateo 24:35 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso quiere decir que se cumplirán exactamente tal y como están escritas y no tendrán pues ninguna diferencia en todo tiempo. Se cumplirán. Así es que vemos cómo se cumplieron las profecías y esta, que es la visión que el Señor le permitió ver a Juan, pues también se va a cumplir exactamente como está. Así es que, amados hermanos, eh, quisiera pues que ustedes en este día puedan meditar profundamente sobre lo que va a suceder. Pues no hay escapatoria. La verdad que debemos buscar pues a nuestro Señor Jesucristo ahora, ahora que puede ser hallado. ¿Por qué? Vea? Porque llegará el momento en el cual pues Él va a ser el juez y ya no va a poder ser el defensor que es ahora. Así es que no espere mucho tiempo. Es necesario que usted pueda llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo para recibir la salvación, para recibir el perdón de pecados. Porque si nosotros decimos que no hemos pecado, estamos poniendo a Dios como mentiroso. Entonces es necesario que nosotros lo veamos de esa manera, lo recibamos a nuestro Señor y en todo momento pues que podamos darle honra y gloria por habernos salvado, no solamente pues de esa gran tribulación, sino también pues por darnos vida eterna. Es necesario que le pongamos mente. Todo el mundo, o por lo menos una gran parte, saben que va a haber un juicio final. Sin embargo, mucha gente no se prepara para ese juicio final. Es necesario que nosotros lo hagamos para que podamos pues estar preparados. Simple y sencillamente, al recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, estamos evitando esa gran tribulación y estamos evitando pues todas esas cosas que van a suceder. La salvación viene, el perdón de pecados, y hay que recordar pues que nuestro Señor nos justifica ante Dios Padre para que volvamos a tener esa relación con Él. Amados hermanos, gracias infinitas por su atención. Espero que le pongamos meditación a todo lo que está sucediendo, a todo lo que estamos hablando, para que podamos, pues, no solamente llevar a los demás, a las demás personas al conocimiento, sino también que meditemos en lo que Dios nos ha dejado escrito. Amados hermanos, que el Señor me los bendiga inmensamente y nos veremos en una semana, si el Señor así lo permite.